Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación electrónica y de todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre es Luis del Valle y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Y otra semana más. Están aquí con nosotros los dos cracks de YouTube que lo están petando. Ganadores de los premios, últimos premios que ahora nos contarán. Y por lo visto les han dado un cheque, no sé de cuántos millones. Espectacular. Están que lo tiran este año estos dos chavales. Mr. SP8266, Germán Martín, @Germán12 y, como no, Mr. Satélite, Mr. Lora, Tiny Yes, José Manuel, que te oímos muy bajo, te seguimos oyendo muy bajo. Vaya. Muy buenas a todos. G4 Lile 0 en Twitter. Qué payaso. Está muy ASMR, ¿eh? A ver esa camiseta, chavales. No, wow, hoy sois vosotros los que lo petáis. Es muy normal, muy bien. A ver, espera, ¿es de Queen? No, Claro, es de Queen, ¿eh? ¿Sabéis que van a sacar la segunda... Van a sacar disco nuevo. Sí. Que a colación de lo de Queen, sabéis que van a sacar una segunda película de Los Inmortales, como un reborn. Entonces, pues eso, a mí la película esa de Los Inmortales me encanta, la primera, porque es muy muy buena, y la banda sonora es toda de Queen, que es una pasada. A ver qué hacen ahora con la nueva, porque no sé si utilizarán Queen o no, yo espero que sí. Segundas partes. ¿Sabéis qué película es, no? ¿O no suena? Sí, yo lo que pasa es que yo tengo que decir que no la he visto. ¿No has visto los Highlander? Madre mía. Los Inmortales. Los Inmortales. La primera es muy buena. Es además la fotografía, la historia, sale Sean Connery ahí, brutal. Y la música, que es todo Queen. O sea, ahora cuando terminemos te pones a verla. No tengo tiempo. Ah, y hoy, no sé si era el 3 de junio, otro peliculón así por hablar. Hoy parecemos Cinemanía. Juegos de guerra. Yo creo que Juegos de guerra, no sé si lo estrenaron el 3 de junio en España o el 3 de junio en Estados Unidos. Hace un porrón de años. Pero que no van a hacer un remake, ¿no? No, de esa hicieron una, pero ni la he visto. Ah, bueno, y esa, el otro día, mi hija me pidió verlo. Otra vez. Le elegimos cada semana, fin de semana elegimos una. ¿Cuál? Y cuando le tocaba a ella, eligió la de Juegos de Guerra. ¿Y la visteis? Y la vimos. Es que cuando la ves ya, ha pasado tiempo, es una de mis favoritas esas, pero cuando ha pasado tanto tiempo, prefiero mantener ahí el recuerdo de... voy a ver y digo... la que no he visto es la de... otra vez, es la de Sueños Eléctricos. Esa no tengo Electric idea. Dreams, que la banda sonora está que te cagas. Electric Dreams es que yo solo recordándola ya, era uno que llevaba el teclado, era como un arquitecto que tenía que hacer un diseño de un ladrillo eficiente para los terremotos, y dice, pues me voy a pillar un ordenador para hacer el diseño, y de repente cuando le hace un diseño así que está bien o algo así, se le cae, bueno, yo es que lo estoy recordando cuando la vi hace 30 años. Pero bueno, se le cae champán. Al celebrarlo se le cae champán en el teclado. Y entonces el ordenador cobra vida. Y sí. Y entonces se enamora de la vecina. El ordenador. Es curiosa, pero claro, yo tengo... No sé si volver a verla, porque claro, ya con esto que os he contado, pero hay una... No la veas. Giorgio de Moroder, que si os gusta Daft Punk... Giorgio Moroder, sí. Pues tiene una parte de la banda sonora, la ha hecho él, y entonces hay una parte que es la chica que está en el piso de arriba, toca, no sé si es un violonchelo o un cello, y entonces el ordenador desde abajo lo escucha y empieza a hacerle pues la segunda parte de lo que toca ella, porque lo escucha por la rendija de ventilación, y hay una canción, mezcla el cello o la viola o lo que sea que toca la chica con música electrónica, y la verdad es que es súper gracioso. Bueno, hala. Bueno, así nos está quedando recomendaciones para el fin de semana. Bueno, es que hay películas. Hay películas que prefiero no volver a ver para quedarme con eso en la mente como era. Entonces, bueno, vamos al lío, que ya está. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Habéis cacharreado mucho o qué? Bueno, algo.
Sí, yo estoy quitándome muchas horas de sueño últimamente con el proyecto que todos conocéis. Entonces es curioso. Estamos aprendiendo un montón, pero le estamos. El otro día descubrimos, hablando, bueno, obviamente, TinyJS, satélites, y estábamos aplicando a una cosa que se llama offset, o sea, todas las placas, al utilizar un cristal de cuarzo que es no muy caro. Al final tiene una cierta precisión, pero no súper perfecto, pues al final tienes una desviación con respecto a la frecuencia que tú tienes. Lo bueno es que cuando recibes una señal, la placa te dice esa desviación que tienes. Y dijimos, pues vamos a aplicar un algoritmo que en base a todo lo que recibe, se le aplica al Doppler, porque la señal cuando viene del satélite cuando se acerca, viene comprimida y entonces sube, y cuando se aleja viene. Pues hemos hecho todos los cálculos matemáticos y hemos calculado el offset. Y ayer estábamos viendo las tablas de lo que salía y tal, y hemos alucinado, porque hemos descubierto que hay otro offset. Hay un offset en los satélites. Porque resulta que ahora los satélites también no están emitiendo en la frecuencia real. Debe ser que por lo que sea, las temperaturas de allí arriba o lo que sea, y vamos a tener que aplicar dos offsets. Un offset de corrección a las placas, que posiblemente en el algoritmo a lo mejor incluso tengamos que aplicar en cosas que la temperatura, por ejemplo, y un offset a los satélites. O sea, es apasionante de las cosas. Ese offset es constante. El del es más satélite. o menos, es una pasada. No tenemos que estudiarlo. O sea, lo que hemos visto es de repente estábamos viendo, como tenemos ahora mismo que estamos recibiendo a FES y a Norby, estos dos satélites, pues dijimos, anda, mira, a esta placa está claramente, a esta hay que sumarle 7.000, a este hay que bajarle 4.000, y de repente cuando llegamos al otro satélite decimos, oiga, si te da otro número. Entonces se ve que hay una desviación. Entonces lo que hay que hacer es, con una estación en tierra sin Doppler, con las nuestras, por ejemplo, ajustarlo para descubrir cómo están movidos, digamos, los satélites, qué desviación tienen ellos. Y eso, viendo el Doppler desde varias estaciones, puedes localizar el satélite. Sí, y la estación. Hay una de las cosas que habíamos pensado que era hacer como un concurso de distancia. Entonces poner estadísticas y a ver quién era el que más llegaba. Pero claro, como tú pones la dirección de dónde está la estación, pues dices, me pongo que estoy en Canarias y estoy en Madrid, y cuando pasa por el norte, pues voy a ser el que va a ganar ese concurso. Pero claro, si aplicamos la técnica de Doppler, no nos puedes engañar, porque nosotros sabemos la diferencia de frecuencia que vas a recibir, y si no casa, estás cheating, estás intentando hacer trampas. Pues nada, y va asumiendo, ¿no? La gente que se va metiendo. Sí, hemos superado los 700 estaciones, y en el grupo estamos cerquita de llegar a los 2.000. Falta poquito, 1.900 y algo. O sea, pues nada, la gente que se anime y que se meta. Y nada, la semana pasada publiqué el de INAT 219, y antes de continuar vamos a decir de qué vamos a hablar. Vamos a hablar un poco también de temas de consumo, de cómo monitorizar y cómo poder sacar gráficas para que te diga los miliamperios, y sobre todo en el vídeo anterior mostré cómo obtener una corriente instantánea en un momento dado, pero es interesante saberlo a lo largo del tiempo. Yo esta semana me he llevado un chasco porque después de casi un año haciendo el gamba con Somfy, con los toldos que los tengo motorizados, e intentando por radiofrecuencia acceder para poder moverlos, pues me entero, tío, que está utilizando otro protocolo propietario que se llama Somfy IO, y que va a 800 y pico y no va a 400 y pico, como crea. Y totalmente cerrado, claro. Entonces digo, bueno, entonces a ver qué solución hay. Y la solución que hay es comprarte un cacharro suyo, Tahoma, me parece que se llama, que te cobran 300 pavos, ¿sabes? Pero eso propietario, se puede todo cerrado, vale, es con Alexa, y me parece que incluso lo puedes utilizar con Home Assistant. Digo, pero no me apetece tener que morir a su cloud ni nada. Existen, con lo que hablamos en programas anteriores sobre SDR, existe una herramienta que te permite, no sé si llegamos a comentarlo en el programa, yo creo que sí, la herramienta que te permite analizar el tipo de paquetes. Lo que pasa es que si lo hacen cifrado y tal... No, que yo no entiendo tampoco mucho de cómo funcionan estos temas, pero lo que he leído es que es, ¿cómo se dice? Es como lo del de los mandos, que sí, tiene un código rotativo.
Entonces, complicado. Entonces, que eso ya lo llevo pensando yo hace tiempo y es comprarme un mando, abrirlo y a los pulsadores pulsarlo físicamente. No físicamente, sino electrónicamente. Pues oye, vas pulsando. Al final es un mando de 5 canales y tú con un botón vas seleccionando el canal que quieres y luego son 3 botones, sube, baja y... Lo puedes hacer con Enigma, le metes un Enigma con SP32 y ya está. ¿Tiene interruptor al lado del toldo? No, va todo con mando solo. ¿Qué pasa? Que pero con un joystick me hago con un mando, lo abro y cableo el pulsador a un pin, pues yo desde el pin lo voy a poder pulsar. Sí. Porque al final eso es un interruptor, no es más. Problema del mando, que cuesta 100 pavos. Un mando de eso. O sea, lo tienen muy bien montado esta gente de Sonfi. Pero digo, ¿pero y esto? Entonces, bueno, de hecho ahora me estaba sonando el teléfono porque los que me montaron los toldos les voy a ver si me venden uno de esos que tienen roto. Oye, no tiene ninguno roto. ¿No puedes acceder por ejemplo, la puerta de casa lo tengo hecho así? Me salto, digamos, el mando porque lo que hago es, si sabes la señal de después del mando y la que actúa sobre la puerta, pues yo ahora mismo estoy en la puerta de fuera, la abro, pero no actúo sobre la radiofrecuencia, sino que directamente cojo y la señal lógica que activa el movimiento de la puerta es la que actúo. El problema es que los toldos, claro, no es un videoportero, no es un portero que lo desmontas con 4 tornillos. Un toldo para desmontarlo, tela, ¿sabes? Tienes que saber, tienes que tener herramienta. No ¿No hay una caja de control en un lateral o algo así fácil de...? Pero va todo metido en el tubo donde Sí, va. A mí, Germán, por ejemplo, me acuerdo que cuando lo estuve montando el año pasado, Germán me lo contó, dice, no, yo lo que hago no me lo van a poner con mando, sino que yo me lo van a poner interruptor. cableado. Claro, yo cuando me di cuenta, dije, oye, lo pido, pero claro, ya la movida era gorda, porque tirar un cable y un interruptor que sin saber si iba a poder o no, tenía que estar accesible, son al final 4 toldos, entonces es mucho y dije, no, y claro, yo busqué y ahí sí que hay, el protocolo que utilizaban antes, que es RTS, iba a utilizar una frecuencia que no es que sea suya, sino una frecuencia extraña, que era 433,42. Me tenía que bajar un resonador, o sea, de comprar un resonador y cambiarlo, lo he cambiado y después de estar pues, meses ahí intentando, bueno, lo probaba, no lo probaba, a ver qué tal, esto que funciona, al final me meto y digo, pero si está funcionando a otra frecuencia. Y digo, ¿y esto qué? Entonces, bueno, pues la solución es hackear el mando e intentar de alguna manera actuar sobre el mando. Pero lo que sí que tengo claro es que eso tiene que estar automático. Ahora que recuerdo, Sonoff tenía una herramienta que era un repetidor de mandos. Sí, pero no funciona. No sé cuánto soportará, porque a lo mejor solo era 433, no tiene 868. Sí, no tiene... Es que lo tienen muy bien cerrado para que... Es un sistema muy robusto. Oye, que es totalmente... pero no tiene ningún... ¿Has buscado la información técnica a ver si hay algún contacto que permita controlarlo como si fuera un botón? En el mismo toldo, que tenga... En el mismo toldo. ¿Sabes? Que tenga algún pin que sea uno para subir, otro para bajar y otro para parar. No, eso sí que no... Porque si eso puedes poner un relé arriba escondido, incluso alimentado por... No, si llega la corriente llega allí. Bueno, sí, bueno, claro, porque esos motores. Le echaré un vistazo a eso, pero bueno, me temo mucho que al final... Lo que he visto, o sea, de hecho, eso del mando ya lo he visto, el proyecto lo he visto por ahí. Normalmente tienes en internet los manuales de instalación y ahí seguro que encuentras algo. Y por lo demás, poco más, la verdad. No he cacharreado mucho más, aparte de Lina y de los consumos, que ahora veremos. Y poco más. ¿Y tú, Germán, qué tal? Pues yo he estado cacharreando un poco con un módulo de GSM y GPRS que tenía por aquí y con una librería que se llama Tiny GSM, que lo que hace es montar el mismo interfaz que la librería de Wi-Fi, de tal forma que te lo hace, digamos, transparente. De momento no he conseguido que funcione, pero bueno, yo creo que
Que sí, el problema lo tengo principalmente en el interfaz GSM que tengo, que no es uno de los de Syncon, que son los más conocidos, sino que es un módulo que se llama 6 de la marca de iThinker, que son los primeros que sacaron el SP8266 como módulo integrado. Y tiene ya bastante tiempo y no actualizan su firmware y bueno, me está dando unos problemas, yo creo que por eso, pero estoy mirando un modulito de LTE que también es compatible con la misma librería y que tiene bastante buena pinta, es un poco más caro, eso sí, pero bueno, la idea es hacer algún proyecto que pueda ser completamente autónomo, alimentado con placas solares y comunicado por LTE e incluso por LoRa. Y que pueda ser un gateway de Enigma IoT autónomo para aplicaciones de agricultura o de ganadería o yo sé, o para vigilar una casa, la casa del pueblo que no tiene internet. Interesante. Tengo ganas yo de probar los consumos. El GSM se disparará bastante, el GSM, ¿no? Además que te requiere una alimentación que pueda darle 5 voltios y 2 amperios. Y mira, esta es la placa de Arduino, porque Arduino incluso tiene una tarjeta que cuesta €1 al mes. Sí, hay... ¿Cómo se llama? Bueno, sí, vi que hay una de... Maker no sé cuántos, pero... Maker Call o Maker GSM, sí. Lo que no he visto detalles es de cuánto consume. Hay una placa de LilyGo, de los que hacen las placas TTGo. Es una que se llama TTGo Sim 7000. Y lo bueno que tiene es que la última versión, hay que estar atento al comprarla que sea la última versión. En la tienda oficial de LilyGo en AliExpress la tenéis. Y consume, en bajo consumo, se queda en unos 300 microamperios, que está bastante bien para lo que es. Tiene un pin para apagar el módulo de LTE, tiene entrada de alimentación de panel solar, tiene un zócalo para una batería de estas, una 16860. Y tiene bastante buena pinta. Está, ya te digo, es un poco cara, porque normalmente los interfaces GPRS están por unos 3-4 euros. Esta se va a los 25, una cosa así, pero bueno. Merece la pena. Sí, yo creo que sí, porque bueno, tampoco sabemos cuánto le queda de vida al GSM. Parece que le queda bastante, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, pues estaremos atentos. Oye, ¿me oís bien? Porque he cambiado, me he muteado, ¿sí? Sí. Vale. Y nada, pues eso, poco más. La verdad es que con eso sigo liado con el tema de Home Assistant y con el tema de... La verdad es que la semana pasada, bueno, que grabé ayer, que todavía ya estamos con la máquina del futuro, tío. Todavía no se ha publicado en Lina y estamos grabando ya la segunda parte de Lina 219. Bueno, ando fastidiado de la rodilla, llevo un mes y pico sin salir a correr y estoy que me subo por las paredes. Pero bueno, le estoy dedicando tiempo pues eso, a cacharrear con el Home Assistant y cada vez más flipado. De hecho, en breve espero tener ya placas solares en casa. Así que guay. Placas, pero las placas solares, ¿y cuánta potencia has contratado o cuánto...? Bueno, todavía tienen que venir porque el problema es que tienen que poner y seguramente tenga 2 orientaciones. ¿Vale? Entonces, dependiendo a ver cuántas van a caber en una orientación o en otra, pues voy a tener una potencia u otra. Pero hasta que no venga la semana que viene, no sabe. Pero bueno, que mi vecino ya se las ha puesto, ¿sabes? Es muy interesante. Muy. Y además, cómo están las cosas, ¿sabes? Ya te digo, no es cómo está la factura últimamente. Y nada, ¿de qué quería hablaros? Que me toca a mí esta semana. Quería hablaros, pues eso, como una segunda parte del tema del INA 219, que es el sensor que nos permite medir la corriente. El tema era que yo hablaba de poder medir consumos. Claro, mostré en el vídeo que se publicó la semana pasada, bueno, que se va a publicar, vamos a hablar del pasado ya, para no liarnos. Hablaba de obtener una corriente, un consumo concreto en un instante concreto, y entonces tú vas mirando. Y hay mucha gente que me pregunta, oye, pero ¿y cómo saco yo esa información de alguna manera del Arduino? Al final yo lo tengo conectado. Bueno, de hecho voy a empezar a compartir ya la pantalla.
árboles, compartir. Y bueno, ahí está. ¿Lo veis, no? Sí, voy a poner esto grande. Sí. Mirad qué pantalla. Me he hecho Ahí otra está, pantallita. Ah, qué bueno. Qué bueno. De hecho, si queréis luego lo dejaré porque es un programa open source para webcam. Es muy sencillito y te permite ahí ponerlo ahí. Qué bueno. Es muy bueno. Vale, el tema es que, bueno, yo utilizo para programar rápido y sin tener que ensuciarme mucho las manos este editor de Python. ¿Lo conocéis? Mu. Sí, he oído hablar de él, pero no lo he manejado. Bueno, pues si tenéis la oportunidad de ir cerrando cosas, probarlo porque es muy sencillo, o sea, lo instalas y ya está, no te permite hacer gran cosa, pero lo hace. Bueno, ¿Tiene autocompletado al menos? sí que tiene autocompletado. Sí, vale. Sí que tiene. Vale, entonces, lo que hago es en Python, bueno, voy a enseñar el código que tenemos que últimamente trabajo con Platformio, pero en los vídeos últimamente lo único que trabajo es con el IDE del 2.0, ¿vale? De Arduino, para ir acostumbrando ya a la gente. Y luego que sea fácil dar el salto a Platformio. Al final es basado en el código de prueba que viene con la librería, pero lo único que hago, única modificación es mostrar. Hago una lectura cada cierto intervalo de tiempo, que en este caso yo lo he puesto cada 10 milisegundos, porque he visto que este sensor, la velocidad que consigue, aunque he leído bastante, yo he conseguido una velocidad de una lectura como mucho cada milisegundo. Entonces yo he dicho, bueno, pues lo hago cada 10 milisegundos para luego tener los miliamperios hora. Entonces lo que hago es cada 10 milisegundos obtengo la corriente y mando todo por el monitor serie, tanto el tiempo de 10 en 10 como la corriente en miliamperios. Al final la corriente en miliamperios la calculo multiplicando la corriente acumulada por el tiempo acumulado que llevamos. Y eso hay que pasarlo, el tiempo hay que pasarlo en horas. No se puede trabajar en milisegundos, se pasa horas y ya está. Entonces todo eso lo envío en un único string que es el tiempo, un separador que es el dólar, la corriente, el dólar y el acumulado, los miliamperios. A veces hemos hablado de esto, Germán, y hemos hablado de que sería interesante utilizar la potencia, pero cuando estamos trabajando con la misma tensión, no hace falta. Podemos comparar directamente, pero sí que es cierto que, de hecho, Germán, tú tienes un artículo por ahí donde lo explicas. Sí, sobre todo trabajando con baterías, hay veces, o lo habitual, si tú le pides mucha corriente a una batería, lo normal es que tengas una caída de tensión. Si la batería estaba dando 3,7, cuando le pides mucha corriente te baja a 3,5, 3,4. Si quieres ser muy fino midiendo el consumo, tendrías que medir a la vez la tensión y la corriente. Y calcular en base la potencia. Y calcular la potencia, eso es. Que son los vatios hora y es lo que realmente sí que nos va a dar una estimación para comparar con otras. Si al final tú quieres medir una única placa, con eso es más que suficiente. Eso es. Vale, yo utilizo, esto suena, esta fuente, que es por USB, también lo puedes conectar por jack, suficiente, te da 3,3 o 5 voltios, compatible. Y al final aquí lo que tengo es conectado un USB, una Wemos, que le tengo cargado el código que ya lo mostré en el vídeo anterior, que se conectaba a OpenWeatherMap, obtenía los datos de meteorológicos de mi ciudad y se echaba a dormir. No recuerdo cuánto, pero bueno, ahora lo veremos en la gráfica. Vale, entonces, la idea es que a través del monitor serie, o sea, a través del puerto serie, lo que voy a hacer es mostrar esta información y es como una cadena de texto separado los datos por un símbolo que es el dólar. Y lo voy mostrando constantemente. ¿Qué hago desde Python? Desde Python lo que hago es leer el monitor serie. Al final tenemos una librería que es Serial, que me permite leer, conectarme al monitor serie y obtener esa información. Esa información la obtengo
Bueno, voy a ir explicando un poco el código. Al final lo que nos conectamos al puerto, al COM3, que es donde lo tengo conectado. Tengo que asegurarme ahora que realmente es este. Me parece que sí, que es el Arduino 1 el que lo tengo. Importante. No nos lo muestra en tiempo real. Lo que hacemos es almacenarle esa información y luego la graficamos. Por lo tanto, tenemos que tener establecido de antes cuántas muestras vamos a mostrar. Si son cada 10 milisegundos, pues ponemos 1000 y podemos calcular que son 10.000 milisegundos, que son 10 segundos. Suficiente para saber qué es lo que está pasando. Si quieres más, pues lo pones más. Luego al final creo 3 listas donde vamos a ir almacenando los datos y recorro todas esas muestras y vamos leyendo cada vez una línea. Boom, boom, boom. Son cada 10, cada vez que manda un dato al puerto serie, lo vamos a leer, que son cada 10 milisegundos. Dentro lo que hago es leer y hago un split. El split lo que hace es separar esa cadena, que al final es una cadena, pues voy a poner aquí cómo sería la cadena. Este código lo dejaré en las notas del vídeo, bueno, en el artículo que acompaña. Al final va a ser un tiempo, por ejemplo, $10, va a tener pues un consumo de 0.20 miliamperios, y vamos a tener pues un consumo acumulado de 2,3 miliamperios. Bueno, no pone miliamperios. Entonces, al final, esta es la cadena que va a venir y lo que vamos a hacer con el split es separar. Nos vamos a quedar, elimina esos $, y te va a crear un array con toda esta información, que son los números que nos hacen falta. Todo eso se almacena en variables, en tiempo, los miliamperios hora, se convierte a número, a int, el tiempo, float, el miliamperios hora, y lo vamos añadiendo a una lista para luego poderlo mostrar. Importante utilizar un try catch, un try step, que si casca, que permita continuar. Lo que pasa es que sí que al cascar salen datos raros, pero puede pasar porque en un momento dado, pues a lo mejor te aparece, a mí me ha dado alguna vez, pues eso, que te aparezca un dato del tipo .1, entonces eso no lo entiende y es cuando casca. ¿Vale? Pero bueno, yo ya lo tengo ahí para que me muestre un error. Una vez que ya tenemos todos los datos, esto lo va a repetir, en este caso yo lo tengo 1000 veces, que por cada 10 milisegundos son 10.000 milisegundos, que son 10 segundos. Una vez que ya está dentro, lo que voy a hacer primero es calculo la media. Esto sí lo tengo puesto. Sí, la media de miliamperios. Pues más o menos para tener una estimación media de lo que está consumiendo durante ese tiempo. Y luego hay una librería que se llama Matplotlib, que se utiliza mucho en análisis de datos, que te permite graficar. Entonces lo que hago es, si habéis visto MATLAB, pues es muy parecido a cómo funciona. Pues haces sus plots y vas mostrando ahí. De hecho, aquí tengo consumo, ese plot, voy a poner consumos. Y ya está. Entonces lo único que hace es graficar. Pues por un lado va a graficar los miliamperios y luego vamos a graficar los miliamperios horas. Vamos a ver cómo la curva, qué es lo que hace de los miliamperios hora y cómo va variando según tú vas consumiendo, porque al final los miliamperios hora es un acumulado de lo que va consumiendo a lo largo del tiempo el proyecto. Entonces voy a conectarlo. Bueno, está todo conectado. Al final, bueno, el INA ya lo expliqué. El INA, al final, tenemos que ponerlo como un tester, como un multímetro. Lo tenemos que poner en serie entre la fuente de alimentación y el dispositivo que vamos a medir. Y a partir de ahí vamos a calcular el voltaje. Bueno, internamente haces los cálculos y te va a dar una corriente. Utilizo una resistencia Shunt de 0,1 ohmios, si no me acuerdo, o sea, si recuerdo bien, y en base a la caída de tensión que hay ahí, pues vamos a calcular la corriente. Entonces, lo único que tengo que hacer es darle a ejecutar y cuando me aparezca ahí que está midiendo, lo ves, llamada de un error. Entonces eso la gráfica va a mostrarla más seguramente. Ahora mismo está midiendo... si no lo tengo conectado, qué guay. Sí, pero esa gráfica, si te fijas, o sea, dan consumos negativos. Sí. Y eso es debido a eso. Claro que le está dando la corriente al revés.
Sí, debe ser, pues eso, corrientes parásitas, seguramente. Sí. A ver, aquí la tengo. Ha sido rápido. Vale, voy a poner la alimentación. Y quería probar este y vamos a probar también uno que todavía no he conseguido hackearlo, si es que soy, si siempre lo digo yo, soy un atontado. Yo me tendría que haber dedicado a otra cosa, tío, a ser pastor o algo de eso. Vale, ahora sí, vamos a darle caña. Vale, entonces yo le doy aquí. Y ahora sí que está midiendo. Ese error puede ser cuando lo enciendes, levanta el puerto y envía datos aleatorios. Puede ser. De hecho, lo ves, ese error hace que la gráfica dé mal. Pero bueno, sí, se puede ver no lo ahora, reinicies y le vuelves a dar sin reiniciar. Porque sí, el programa está mandando... Sí, para mostrarlo, sí, es así, tal cual. Así y ahora ya sí que se va a ver ahí. Entonces, tengo ahí también preparado eso, que ahora intentaré probarlo. De hecho, yo creo que ni lo he probado, que es el sensor de la puerta, que tenía un micro diferente, ¿te acuerdas, Germán? Sí. Vale, pues aquí lo tenemos. Y no lo tienes en bajo consumo, ¿no? Me parece raro que no haya entrado en bajo consumo. No. Ahí ¿vale? se ven claramente las transmisiones de Wi-Fi y luego el consumo residual. Pero sí, pero tiene tan alto ese pico ahí de... Sí, 400 miliamperios. Pero eso es, es porque el es la... es el SP12, ¿no? El sí, que tiene sentido. Sí. No es el 12, es la Wemos. Sí, pero bueno, que es un... 82, sí, pero no tiene nada que ver. O sea, aunque tenga un SP12, el regulador que lleva hace que estemos consumiendo del orden de, en los picos, de más de 200 miliamperios más. Pero eso no es por el regulador, sí. Por el regulador. Sí. El regulador te da una corriente mínima. O sea, lo que haces es que cuando bajas a Deep Sleep sigues teniendo la... Joder, me sale... Queen la corriente... la de reposo. Sí. Pero si no es el regulador, ¿qué puede ser? No, los picos es transmisión Wi-Fi. Sí, pero vamos a ver, la transmisión Wi-Fi al final es el SP12. Y si pones un SP32 arrancando, mira, haz una prueba. Espérate, que voy a probar. Vamos a probar una cosa. Te voy a decir que lo conectaras, porque cuando conectas se nota el pico de arranque. En el SP32 es brutal, pero brutal. No, está fallado. Venga, vamos a ponerlo así. Esto tendría que entrar en... A no ser que haya cargado otro código, que probablemente... no tenga la Wi-Fi bien... No, es que quería ver la gráfica de cómo carga y cómo, o sea, cómo transmite y luego se echa a dormir y cómo cae. Claro, el Lina pues no está entrando en modo Deep Sleep. No, porque esto es el consumo normal de 70 miliamperios. ¿Vale? Pero no está... Pero es que los picos son de 400. Sabes que se puede modular. En el por lo menos en el SP32 le puedes decir la potencia de transmisión del Wi-Fi. Estoy mirando a ver cómo puedo cargar el código. Pero no voy a poder. Bueno, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Vamos a probar ¿Vale? Vale. Este lo tengo yo aquí con estas pincitas que vienen geniales. Lo son. Vale, voy a intentar ponerlo en serie con eso. Lo voy a alimentar. Tengo que hacer una movida un poco grande. Hablar mientras del SP32, ¿qué pasa? ¿Que tiene unos picos brutales o qué? Tiene unos picos de arranque muy, muy grandes. De hecho, en los experimentos que estuve haciendo con globos, vi que no interesaba dormirlo. O sea, porque tuve que hacer algo similar a la hora de ver consumos, porque la idea es, cuando lanzas un globo, cuando sube mucho, la temperatura es muy baja y una batería deja de funcionar. Entonces estuve pensando en utilizar SuperCap. Y el problema es
el pico que tienes de arranque, que te lleva mucha energía. Y hay veces que lo que te interesa es no hacer un deep sleep. Cuando tú haces un deep sleep, sabes que vas a arrancar desde cero y vas a tener un consumo muy alto. Si vas a despertar dentro de poco, te interesa mejor hacer un light sleep, que consumes menos. O sea, no es en una bajada de consumo tan importante, pero no tienes el pico de arranque y el programa sigue donde estaba, no tiene que hacer todo el proceso. Todo depende del tiempo que tengas que dormir. Eso facilita mucho la tarea. Mira, yo voy a compartir la pantalla un momento mientras... Esto es. Sí. Si los picos esos que ver de 400 miliamperios, míralos dónde están. Esto es tiene más resolución. Estos son únicamente 800, es 1,6 milisegundos. Y aquí al capturar esta gráfica, lo hice con un osciloscopio en vez de con un Arduino. Estaba monitorizando por un lado la tensión, lo ves aquí, esta es la tensión de 3,3 voltios, y ves como cuando se le exprime, cuando se le pide consumo, la tensión ves que baja aquí, ¿vale? Y luego vuelve a subir. Estaba monitorizando también la RF, ¿vale? Por este osciloscopio. ¿Pero qué fuente de alimentación estabas utilizando? ¿Qué osciloscopio estabas utilizando? Madre mía. Bueno, eso otro día lo enseño. Este es un osciloscopio de 8 GHz de ancho de banda. Claro. Pero por eso se le puede meter la RF. Entonces, ves aquí que cuando transmite, esta es la forma de onda de la radiofrecuencia, y ves que cuando transmite sube el consumo y sube casi hasta 400 miliamperios. O sea, que ves que esos miliamperios son reales lo que están midiendo. Y luego el consumo normal está en torno a unos 70, 80 miliamperios, ¿vale? Luego realmente, aunque esté consumiendo tanto, ¿vale? Siempre que la fuente de alimentación lo aguante, que es cualquier USB aguanta perfectamente 400 miliamperios, es muy cortita. Ves que aquí, o sea, son 300 microsegundos lo que ha transmitido. Esto es una transmisión. Tengo alguna otra del proceso de arranque, no sé si es esta. Mira, aquí lo que pasa es que aquí medí el consumo total y está, a ver si tengo alguna que se vea un poco más. Esto está todo en el repositorio de Enigma, si le queréis echar un vistazo. Lo creí interesante dejarlo ahí para no perderlo, genial. Pero bueno, aquí veis, esta zona de aquí es cuando está en bajo consumo, ¿vale? Y cuando se enciende, ves aquí los picos, bla, 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 empieza a hacer picos de 400 miliamperios hasta que arranca del todo, ya se tranquiliza. ¿Pero qué placa era? ¿Una Wemos? Esto es una Wemos, una Wemos con un SP12, igual que la tuya. ¿Vale? Y ves que aquí el consumo bueno, realmente aquí no es... Sí, aquí está en bajo consumo porque si te fijas esto ya son negativos, o sea, que esto está rondando el 0. No sé si creo que tengo, mira, aquí el Deep Sleep y aquí se ve, no, esto era un SP12 directamente, porque mira, ves la corriente está en torno a unos 17 microamperios, ¿vale? La corriente de reposo. ¿Vale? Y aquí está 17 microamperios, que es realmente lo que pone en el datasheet. Sí, son los 12 que consume el micro más lo poquito más que consume la memoria, que eso nunca se dice, pero la memoria flash que tiene todos los módulos SP12, porque el SP8266 no lleva memoria dentro. Al contrario que el SP8285, que es igual que el 8266, pero lleva 1 mega dentro. En este caso, la memoria va aparte y esa memoria, lógicamente, también tiene un consumo que incrementa desde los 12 hasta los 17, que es lo que medí. Bueno, aquí había alguno más, un ciclo completo de transmisión-recepción, desde el bajo consumo, transmisión y a dormir. Entonces, con un osciloscopio, lo mismo que estás haciendo tú, no hace falta que sea un osciloscopio como este. Cualquiera de que tenga 20 megas de ancho de banda ya sirve y te puedes hacer una captura. Si es un osciloscopio digital, mejor, porque puedes grabar la traza y luego analizarla poco a poco, pero si no, pues también vale. Un osciloscopio analógico te va a dar también la misma información. Lo único que pues, tendrás que echar una foto o algo. Claro, ¿vale? O subir. La diferencia que veo yo entre uno y otro es el tema del
del precio. Sí, no, esto... Claro, o sea, Sí. con un INA que te No, cuesta pero No, no, 7 euros, los pues mucho medidores menos. así, hay un par de medidores por ahí que cuestan un pastón. El que hacen el switch automático de Sí, potencia. Y sí, cuestan bastante. el Current Ranger está en torno a los 300, Este, 300 ¿era? O 100, no, 100 y pico. 100 y 100 150, me parece. euros. Sí, pero Sí, no es y de ese los lo está muy mandan de bien. Estados. Está muy bien. Lo que pasa es que la frecuencia de muestreo pues tampoco te permite ver ahí, te saltan muchos picos. Que al Pero, final pero eso lo puedes conectar a un osciloscopio también. sí, bueno, de Para... hecho, este yo lo tengo directamente, lo que hago es conectarlo igual. Hago el tema del puerto serie y lo saco por gráfica al final para poder mostrarlo en el tiempo. La pega de sacarlo por el puerto serie es que está muy limitado en la frecuencia de muestreo. Está limitado a lo que muestre el dispositivo. Y luego con un osciloscopio no. La limitación del osciloscopio es primero el margen dinámico, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo que puedes medir, y luego el ancho de banda que tenga el osciloscopio. Pero es que un osciloscopio de hace 30 o 40 años que tenga 20 MHz de ancho de banda es suficiente para eso. Vale. Yo lo estoy haciendo con el que tengo aquí y perfecto. Además tiene captura, entonces lo Claro, puedes guardar en se una ve la nube. gráfica. Al final lo que es importante es saber más o menos estimar porque claro, puede ser todo lo preciso que quieras y ver dónde están todos esos picos, dónde se te va la energía, pero bueno, hacer una pequeña estimación de lo que va a conllevar el consumo para saber más o menos cuánto te va a durar la batería. Y sobre todo, a mí lo que me gusta decirle a los alumnos es que comprueben el consumo ya no tanto del SP8266, que bueno, que al final lo puedes estar limando, el SP32, lo puedes llegar a optimizar. De hecho, no es lo mismo que tú te conectes a la red wifi inmediatamente, nada más la función setup, nada más arrancar, a que tú hagas todo lo que tienes que hacer, consulta los sensores, haz medias, haz lo que te dé la gana y luego ya al final del todo te conectas a la red wifi y envías los datos y ya te vas y lo dejas para el final. Más a temas de Arduino, es decir, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo alimentar con baterías un Arduino? Y digo, no, es que no merece la pena. Es que te vas a ir el que menos consume a los 7, 10 miliamperios y... Eso no dura nada. O sea, para que una batería dure te tienes que ir a microamperios, realmente. Y mucho tiempo tienes que estar ahí en microamperios. Sí, o sea, al final lo más importante es cuánto tiempo está el micro despierto y cada cuánto se despierta. Y luego, como la mayor parte del tiempo va a estar en modo de reposo, cuánta corriente tiene en modo de reposo. O sea, controlando esos tres factores puedes controlar la duración de la batería, pero no es nada fácil. Es muy, muy complicado optimizar, pero sí que es cierto que yo no lo veo que sea tan complicado el tema de hacer que una batería te dure un mes o 2 meses. Ahí es sencillo con un SP8266. No es difícil siempre y cuando no estés consultando constantemente los sensores, claro. Yo desde la última vez que grabamos con que estuvimos hablando del sensor de puerta, yo le tengo puesto una batería como esta que he enseñado antes, una batería de litio que saqué de un PC y esa batería en la puerta que se está abriendo, en la puerta de la entrada se está abriendo y cerrando continuamente, me ha durado en torno a un mes y medio. Y es un dispositivo que está hecho para bajo consumo. Lógicamente, si lo tuviera una puerta que se abre y se cierra menos, duraría mucho más. Pero bueno, que no, aunque sea un cacharro que de bajo consumo, pues tiene una duración limitada de baterías. Estoy buscando una página que me pasaste, si no me acuerdo dónde está, que es el cálculo de cuánto dura la batería, dependiendo de si lo pones en deep sleep o no. ¿Te suena, no? Sí, pero no me acuerdo. A ver. Es que quiero mostrarlo, porque esto no sé qué es. Que la ley de Murphy, todo me ha funcionado esta mañana, pero lo he dejado. Creo que es esta, se llama omnicalculator.com, si no me equivoco. A ver. No, esta no es. Esa es de las resistencias por colores. No.
Es que me acuerdo que era una... Ah, esta es oregonembedded.com. Mira, te la paso por el... No, pues compártela y hacemos unas pruebas. La comparto. A Sí, ver, comparte la pantalla espera un y ya con esto nos momento. despedimos para que más o menos vea la gente cuánto puede durar una batería dependiendo del modo de Deep Sleep. Al final, bueno, ya escribí un artículo y es haz lo que tengas que hacer, consulta los datos que tengas que consultar en los sensores, inmediatamente te vas a dormir, te echas a dormir. Bueno, ¿lo estáis viendo ya? Sí. Vale, entonces aquí pues te pide una serie de datos y luego en función de eso te calcula la duración. Entonces vamos a poner una batería de litio, de estas que podemos sacar de una batería vieja de un portátil, que vienen a tener unos 2000 mAh. Vamos a poner el consumo mientras está durmiendo. Ponle los 17 microamperios del SP12. Vamos a poner primero 1 miliamperio, ¿vale? Para ser poco optimista, ¿vale? Y 1 miliamperio, que parece muy poco, y vamos a ver cuánto duraría esta batería. El consumo cuando está despierto, si es un SP8266, vamos a ponerle unos 75 miliamperios. De media. Y el número de veces que se despierta por hora. Pues podemos decir que cada 10 segundos... Bueno, vamos a ser más conservadores. Cada 30 segundos que se despierte, ¿vale? 2 veces. ¿Y cuánto tiempo tarda un SP8266 en conectarse, enviar el dato y demás? Unos 10. 2 veces por hora, o sea, cada 30 minutos. Perdón. 2 veces por hora no. Que quería decir 2 veces por minuto, que son 120. 120 y 10.000 milisegundos, que es más o menos lo que puede tardar en despertarse, conectarse, medir un sensor y volver a dormirse. O sea, cada 2 minutos. Vale. Entonces, no sé si lo veis aquí porque tengo la resolución muy alta, pero me dice... El wake up que has puesto, Germán, es... En ese sería cada 30 segundos, ¿no? El que has puesto sí, esto es cada 30 segundos. ¿Vale? 10.000, una duración de 10 segundos, que no es nada escandaloso. Vale. Y una capacidad de batería, pues moderada, de 2.000 mAh. Entonces, calculamos y me dice, la batería me va a durar 2,7 días. ¿Vale? ¿Cómo te has quedado? Claro, bueno, y con eso es inviable. O sea, no tenemos un móvil que tenemos que estar cargando todos los días. Tú imagínate que es un sensor que tienes en tu trastero y tienes que bajar todos cada 2 días a cargarlo. Y bueno, y una batería de estas, cargarla pues tarda 3-4 horas. O sea que tampoco... Pero ahora hazlo realista. No es viable. Entonces, ahora vamos a optimizar. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, lo más sencillo es decir pues que me envíe el dato menos veces por hora. Pues vamos a poner... que lo envíe cada 5 minutos. Creo que son 20, ¿no? 20 veces por hora. La duración, en principio, no la podemos controlar, ¿vale? Digamos que 10 segundos sería el mínimo, con una conexión normal, Wi-Fi más un MQTT, ¿vale? Solo haciendo eso, ¿vale? Hemos pasado de 2 días a casi 14 días, ¿vale? Vamos mejorando. ¿Qué más podemos mejorar? Bueno, lógicamente podemos ampliar la batería, podemos poner una batería más grande, pero de momento no lo vamos a hacer. Vamos a reducir el tiempo de consumo en bajo consumo. Esto sí que es lo más difícil, es decir, porque esto ya implica o cambiar de placa, una placa diseñada para bajo consumo, o si sabes de electrónica, pues diseñar una placa que consuma muy poco. Y eso es una tarea, digamos, que no es para principiantes. Pero bueno, vamos a poner que conseguimos... antes había visto una placa DLT que consumía 300 microamperios. Pues 0,3, ¿vale? 0,3 miliamperios. Son 300 microamperios y con esto calculamos y nos hemos ido ya a 16 días. ¿Vale? ¿Veis que no estamos... no conseguimos todavía ni un mes? O sea, vamos a seguir reduciendo. O sea, mira, te voy a decir los datos que yo he sacado de las placas de, por ejemplo, de Wemos. En Wemos, la que menos consumía en estado en Deep Sleep era unos 200 microamperios. 200 microamperios. Sí, que no se va a ir mucho. Vale, no va a subir mucho, se va a 16 días.
Lo que sí que, o sea, los 75 miliamperios no te los quita ni Dios. No te los quita nadie. Puedes reducir, por ejemplo, vamos a reducir el número de veces que se despierta por hora. De 20 vamos a ser ya mucho más conservadores, más realistas y vamos a decir que envía un dato cada hora. ¿Vale? Pues ya aquí la cosa cambia y ya subimos a 173 días. ¿Vale? Que ya estamos casi en 6 meses. ¿Vale? Simplemente tocando eso. Y ahora pon el real, es decir, con un SP12 sí que se consigue un consumo de 17, 18 microamperios. Con un SP12, el problema que tienes es elegir la batería para alimentarlo sin un regulador, pues si no tienes que sumar la corriente de reposo del regulador. Sí, pero el LDO, un LDO... Un LDO bueno, si tiene, pues puede tener a lo mejor 40 microamperios. Las resistencias estas, ¿cómo se? No, las baterías estas que comentamos, las de... Sí, puedes usar una batería de LiFePO, de polímero de hierro, de litio de hierro, que con esas puedes alimentar directamente el SP. Porque va a 3,2 o 3,3, ¿no? Sí, tiene completamente cargada, tiene 3,6. Ah, 3,6. Y descargada, sí, no, pero está bien. Lo aguanta perfectamente. O sea, es el rango perfecto para alimentar un dispositivo que va a 3,3 voltios. Entonces, con eso podrías llegar a, vamos a poner, los 17 microamperios que veíamos antes era solo el módulo. Vamos a poner que tiene un sensor también y 0,03, una hora, y nos hemos ido ya casi un año. Sabéis que el salto que hemos dado, simplemente lo más significativo son estos dos parámetros: el número de veces que se despierta por hora y la corriente mínima de consumo. Luego, que esta es una de las razones por las que yo me metí con el tema de SP-Now. Si en vez de la transmisión de datos por Wi-Fi, que tienes que hacer un tiempo de conexión, tienes que dialogar con el router Wi-Fi, en vez de hacer eso, hace una transmisión por LoRa o con el protocolo SP-Now, estos 10 milisegundos los reducimos, por ejemplo, a un segundo. ¿Vale? Es una relación de 10:1. Si esto calculamos ahora, veis que ahora nos estamos yendo a 3 años. 3 años. Esto es, bueno, casi 4. Esto es en teoría, porque luego también las baterías con el tiempo tienen un efecto que se llama de autodescarga. Que no tienden a ir perdiendo capacidad poco a poco, aunque no la estás consumiendo, pero ellas mismas se van desgastando. Entonces, al final, pues en vez de 3 años, pues igual tendría 2, pero 2 años es algo ya que está bastante bien. Y además la corriente, o sea, la tensión, que necesitas más de 3 y para que funcione el proyecto, claro. Sí, más de 2,7, 2,6. Sí, bueno, pero si utilizas una batería de litio hierro, esas cortan en 2,9, me parece. O 2,9 en 3 voltios. No, o sea, el SP creo que en 3 voltios ya corta. Un SP32 aguanta más. Sí, el SP32 aguanta más y hay un flag, que es el de brownout, que lo que hace es que como que se protege. Si tú le quitas ese flag, puede hacer tonterías, pero aguanta más sin apagarse. Claro, pero aguanta un poquito más, ¿no? Sí, no mucho más. Sobre todo lo que consigues es en el arranque que no se reinicie. Pero sí, o sea, pero veis que los parámetros son muy poquitos. Realmente los más importantes son, o los 3 más importantes es la duración que se mantiene despierto, cada cuánto se despierta, y luego la corriente mínima. Porque el resto, pues lógicamente, si duplicamos la batería, pues en vez de una batería ponemos 2 baterías, pues dura el doble. El problema es que gestionar 2 baterías, sobre todo si la carga la vamos a hacer en el propio dispositivo, es más complicado, porque ya hay que montar un BMS, un gestor de carga de baterías, para garantizar que la carga de las 2 baterías se realiza en paralelo, a la vez, que las 2 tienen la misma tensión todo el rato, y eso es un problema. Normalmente lo más sencillo es montar una sola batería. O montar 2 y cambiarlas directamente. Sí, bueno, sí, exactamente, desmontarlas, poner 2 que están cargadas y las otras pues recuperarlas para cargarlas de nuevo. Luego aquí esta página está muy bien porque te da la estimación de qué capacidad tienen algunas baterías. Por ejemplo, las A tienen 2.700 mAh, pero hay que tener muy en cuenta
que estos miliamperios hora son para 1,5 voltios que dan las AA. Es decir, el equivalente a una pila de litio sería pues algo menos de la mitad. Serían unos 1200 miliamperios hora. ¿Vale? Con lo cual, pues yo cuando vi esto digo, pues igual con una sola batería y un step up puedo alimentar un proyecto y no es posible. ¿Vale? Porque además las pilas AA tienen una corriente máxima bastante limitada. ¿Vale? Una alcalina normal, no recargable. Pero bueno, también se puede ir sumando varias y que se puede hacer. Pero bueno, aquí da bastante información. Es fundamental. Al final, que no hay que, vuelvo a repetir, que no hay que ser muy riguroso en calcular consumos, ni tampoco tener que dedicar ni tiempo ni recursos económicos para obtener unos datos muy precisos, pero sí que tienes que tener una media de consumo de cuando estás despierto, cuánto te consume, y tener una estimación, aunque sea con un multímetro que más o menos esté bien, o con el INA 219. El problema de este tipo es que no vas a poder medir, por ejemplo, en Deep Sleep con un INA. No tiene la resolución suficiente como para medir y saber cuánto está consumiendo. Pero ahí te puedes fiar o no de los datasheets, que para eso están. Sí, bueno, hay otro truco. Podéis utilizar los cargadores. Existen unos cacharrillos que te dicen la corriente que van acumulando. Es que no lo he encontrado, pero yo se utilicé como de Zoom. Sí, pero ese no tiene suficiente resolución, eso. Sí, no, pero lo puedes abrir. ¿Y le cambia la resistencia? No, ya tiene una resistencia. Tendrá una resistencia de 0,1, se le ha parecido a un INA. Claro, pero el integrador sí que funciona. Entonces va integrando el consumo que vas teniendo. Entonces lo dejas un día y ves en Deep Sleep y ves el consumo que has tenido en Deep Sleep el día. También entonces sabes la corriente. Estando en Deep Sleep, te puedes fiar del valor que te da un polímetro, porque la corriente es constante, entonces no tienes que estar midiendo variaciones. Entonces, al ser constante, pues pones el polímetro en modo miliamperios, pero ahí te puede dar un problema, porque cuando lo pones en el modo que es más sensible, la resistencia que pone es muy alta y no da para alimentar el micro cuando está en modo consumo. Entonces, yo lo que hago normalmente es lo pongo en la escala que da mayor resolución, y cuando veo que se ha dormido, rápidamente lo bajo. La primera vez que lo hice pensé que el micro se iba a reiniciar, pero no, aguantó. Entonces ya sí lo puedes medir. Ten en cuenta que como llevas un condensador, además, esto lo hace de forma automática. Eso es lo que hace automático y por eso vale lo que vale, y ya te digo que... Y merece la pena. O sea, tener un cacharrito de esto para verlo merece la pena. Y yo entiendo que, de hecho, yo creo que es open source, te lo puedes fabricar tú. Sí, tienen publicado todo los esquemas. No tiene mayor misterio. Pero claro, sí está muy cuco y tú ya lo tienes aquí montado y para adelante. Pero bueno, yo creo que los 150 euros que cuesta ya merece la pena si lo vas a utilizar, claro. Si es por curiosidad, pues con un adaptador de esto y sacar 2 hilos a un osciloscopio o a un Arduino, como has hecho tú, y es perfecto. Y fuera. Vale, pues nada, oye, que ya está, que esto es un tema que a mí me sigue obsesionando, el tema de los consumos, de intentar alargar lo máximo posible la vida útil de la vida de la batería y no tener que estar cargando. De hecho, yo tengo por ahí un sensor que lleva tiempo ya funcionando y midiendo, y al final, bueno, como consejo final, pues eso, que intentar no tomar medidas muy seguidas, de espaciar las medidas sobre todo, y utilizar Enigma, ¿no? para poder reducir al máximo los consumos. Y bueno, dejaremos toda la información en las notas para que quien quiera seguir cacharreando y viendo cómo calcular los consumos y tenerlos en cuenta en su proyecto, pues nada, ahí va a tener toda la información. Perfecto. Nos hemos ido ya a la hora y pico, así que ya cortamos conexión con Madrid y conexión con Alicante. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí otra semana más. Oye, tenemos que empezar a pensar que ya nos vamos de vacaciones, ¿eh? Sí. En breve.
Ya veremos a ver, ya hablaremos a ver cuando damos carpetazo antes del verano. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Un placer, como siempre. Un abrazo. Oye, y a todos vosotros que estáis ahí detrás, bueno, nos han dicho tema de ir publicando nuevos capítulos de Docker, les ha gustado mucho, SDR también les ha gustado mucho. Nada, tomamos notas y como siempre os digo, vosotros proponer que luego nosotros haremos lo que nos dé la gana. Que es lo que digo. Nada, muchísimas gracias por todos los comentarios que estáis dejando ahí, tanto en redes sociales como estáis dejando en el canal de YouTube. Y bueno, y en iVoox dejó el otro día Jorge Lobo que te echábamos de menos, Jorge. Y como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás. Nos escuchamos la próxima semana y recordad, sed felices. Chao. Adiós.